Buenas tardes, bienvenidos a la UNED. Para mí es un placer celebrar este Día de Europa en tan buena compañía. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los asistentes y a todas las asistentes, a las autoridades que nos acompañan desde las instituciones que nos financian el funcionamiento de este centro. Para nosotros es un placer contar siempre con el apoyo de la Junta de Galicia. Muchas gracias, como siempre, porque nos sentimos muy respaldados en todo aquello que realizamos. También me gustaría saludar a las personas que nos están siguiendo desde nuestro canal de YouTube, que sé que son muchas, y bueno, pues darles la bienvenida y al mismo tiempo también recordarles que por favor que sigan nuestro canal, porque en él van a encontrar contenidos muy interesantes como los que vamos a ofrecer esta tarde. Como no, no puedo olvidarme de dar las gracias a Estefanía Molina, que nos acompaña esta tarde. Ella es periodista, escritora, politóloga y bueno, pues para nosotros es un gran honor que nos explique su visión de Europa y bueno, pues también de la situación actual, tal y como nos enfrentamos en este momento a unas elecciones europeas. Muchas gracias, Estefanía, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias también por tu accesibilidad y las facilidades que nos has dado en todo momento. Gracias a mi compañero Carlos, compañero de batallas, porque siempre se le ocurren ideas interesantes y bueno, pues en este caso esta conferencia para celebrar el Día de Europa ha sido idea de él y bueno, pues también ha sido mérito de él el convencer a nuestra ponente para que se acercase a Lugo pues a compartir esta tarde de primavera con nosotros. Y gracias a nuestro profesor Fernando Martínez, porque siempre nos apoya en todos los proyectos que realizamos en materia de políticas, politología y derecho, como no puede ser de otro modo. Pues es un gusto tener tutores tan activos y tan comprometidos. Antes de meternos en materia y hablar del día que celebramos hoy, del Día de Europa, sí que me gustaría pues hacer un pequeño inciso para recordar que hoy los rectores de la CUE se han manifestado claramente por la paz en Gaza. Y bueno, pues me gustaría recordarlo, nuestro rector está entre ellos y bueno, pues nosotros también como centro pues estamos muy comprometidos con la paz y nuestro proyecto UNED Futura, al que pertenece esta conferencia, pues una de sus patas, digamos, sería el multilateralismo y la diplomacia para la paz y creemos que ese es el camino por el que tienen que eliminarse todas las guerras. Y bueno, pues ya sin más dilación, pues dar las gracias también al equipo técnico que nos está acompañando y que hoy van a hacer una retransmisión muy especial. Pues damos paso a Estefanía Molina para que pues inicie su conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido. No sé si se irá uniendo más gente, pero bienvenidos sean. Y a todos los que nos veis desde casa, que yo también soy de las que se queda en su casa viendo las cosas, que hoy en día se ha vuelto más práctico. Pero bueno, valoro mucho la presencia, que al final siempre es un plus de interés. Y bien, hoy se planteaba esta conferencia, ¿no?, por el Día de Europa, y yo creo que estamos ante uno de los momentos más importantes para la Unión Europea. Igual esto se podría decir siempre, pero yo creo que este es uno de los más importantes. Y si vemos un poco lo que ha sido la construcción de la Unión Europea, lo que tenemos que asumir es que nunca se ha creado como un ente que el día 1 ya se sabía lo que eso iba a ser. La Unión Europea es como una especie de ser vivo que siempre está en constante cambio, en constante evolución, y yo creo que eso explica mucho el contexto actual que tenemos. Creo que era uno de los padres de la Unión Europea, Robert Schuman, que decía: Europa no se hará de un acto ni de una sola obra, ni de una sola vez, sino que es una obra de conjunto. Y se hará gracias a las realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de facto.
¿Y qué vemos con esa solidaridad de facto? Yo creo que el caso que nos ocupa de la guerra de Ucrania es uno de los mayores ejemplos de cómo la Unión Europea ha pasado de ser, a lo mejor en sus inicios, de un tratado para que no nos hiciéramos la guerra entre nosotros, a culminar en la defensa de un país que precisamente está en guerra, como sabemos, ¿no? Invadido por Rusia. Y en todo este transcurso, digamos que la Unión Europea ha ido siguiendo distintas fases. No era lo mismo la Unión Europea en sus inicios, que era la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, que era la materia prima o el mineral que había que poner en común para que dos países tan importantes como Francia o Alemania no volvieran a hacer la guerra, como la Unión Europea que se ha ido desarrollando después. Y en esta última etapa hemos visto que ha pasado de ser una unión muy económica, basada mucho en las cuestiones como el euro, el movimiento de los factores como el trabajo, los movimientos de capitales, a cada vez adquirir unas dinámicas que yo diría mucho más políticas, porque uno siempre puede creer esta idea naif que la Unión Europea ya nació con un espíritu solidario, fundacional, pero vemos que lo que nacía era como una especie de unión defensiva. Y de hecho hay muchos autores, uno de ellos en mi universidad, el Pompeu Fabra, que defienden que la Unión Europea siempre se ha ido creando a lomos de las adversidades del contexto. Tiene un factor en su creación muy defensivo. Si en un momento fue para no hacerse la guerra, vemos cómo en el contexto de la pandemia y de la inflación ha tenido un fuerte componente de defenderse de que volviéramos a caer en una especie de contexto de austeridad o de empobrecimiento generalizado, como ya ocurrió hace un tiempo, ¿no? La gente se llena ahora la boca de decir, no, es que ahora invertimos más, los gobiernos pueden invertir más. Sí, pero eso es porque la Unión Europea nos lo permite. Lo que no nos permitía, yo era muy pequeña, iba a la universidad, en el contexto de austeridad. Entonces, vemos cómo a lomos de esa voluntad defensiva, en este caso defensivo a nivel social, de que no hubiera más clases medias empobrecidas, hemos tenido la mutualización de los fondos que ha dado lugar a los fondos Next Generation. Otro ejemplo de esa construcción defensiva también es el hecho de que hoy nos estemos planteando la centralización en la compra de armas para ayudar a Ucrania. Y eso, como yo siempre digo, no es altruista, no estamos en esta guerra de modo altruista, como creen algunos, sino yo creo que hemos encontrado en Ucrania un dique defensivo a otro paso que ya vemos que apunta a la Unión Europea, y es una cuestión meramente ya de construir ese anillo militar. Un anillo militar que desde luego dudo mucho que vaya de enviar tropas a los sitios, pero sí que tenemos ahí un aviso y nos manda un toque la posibilidad de que algún día Donald Trump vuelva al gobierno de la Casa Blanca o un líder de esas características y considere que hay que dejar de ayudar a Ucrania, que a fin de cuentas son los países que más la están ayudando, Reino Unido, Estados Unidos, también Polonia, pero sobre todo el mundo anglosajón. Y eso lanza un aviso a la Unión Europea de nosotros estamos muy desprotegidos. Y vemos cómo toda esa integración, también el euro en su momento, han sido integraciones defensivas, que es estas adversidades existen en el mundo, nosotros nos tenemos que proteger frente a ello, ya sea desde un plano económico, comercial o incluso un plano político o un plano militar. Y toda esa evolución es la que estamos siguiendo. Y a mí siempre me gusta explicar que esto es posible porque la propia configuración de la Unión Europea ha ido cambiando en estos años. No hay más que ver cómo hace unos años el presidente de la Comisión era una persona que prácticamente se elegía en un despacho. Esto que ahora, ¿no?, es tan moderno como los Estados-nación, votamos el Parlamento el día 9 de junio y de ahí saldrá una presidenta o un presidente de comisión, esto antes se hacía en despachos y no lo veía nadie. Y la Unión Europea también se vio obligada a dar ese giro, a hacer una especie de modelo como los Estados nacionales, votas cámaras y de ahí sale un ejecutivo, porque eso le daba mayor legitimidad. A fin de cuentas, cuando uno quiere construir un ente supranacional y dotarlo de las máximas herramientas, tiene que hacerlo en base a que sea legítimo, y la legitimidad sabemos que las democracias que entendemos nosotros viene de que lo vote la gente. Y eso explica también el giro que ha podido dar la Unión Europea en una cuestión crucial como la guerra de Ucrania. Hemos visto cómo nuestra máxima dirigente, von der Leyen, ha podido actuar como persona que nos representaba y tomaba decisiones en este ámbito porque tenía esa legitimidad. También el alto representante Josep Borrell, lo hemos visto muy implicado, ¿no?, en la cuestión de Ucrania, también en la cuestión de Gaza, porque cuentan con esa legitimidad. Y insisto, eso viene del modelo de elección, que también ha cambiado, ya no son 4 mandatarios en un despacho para generar quién sabe X equilibrios, sino que lo elegimos nosotros.
Y eso también explica por qué creo que cada vez más, y probablemente estas elecciones europeas sean el epítome, el paradigma, de cómo ya no entendemos Europa como una cosa lejana. Yo me acuerdo, hace unos años, que uno pasaba por una carretera y decían, bueno, ¿y esta carretera quién la ha pagado? Y tú creías que la había pagado el gobierno de turno. Que va, eran fondos europeos, eran fondos de estos reservados de la Unión Europea. Pero siempre los gobiernos nacionales jugaban con que las cosas buenas eran suyas y lo malo era Europa. El euro nos lo trajo Europa, pero esta carretera la ha pagado el gobierno de España. Bueno, creo que cada vez más tenemos más información y somos más conscientes de cómo funcionan las cosas, hasta el punto que muchas veces yo que hago información del Congreso de los Diputados, información del Parlamento de la Nación, veo como hay a veces algunos debates totalmente artificiales sobre, bueno, ¿y esta ley por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Y el gobierno se excusa y dice, porque es una directiva europea, ¿no? Al final, ahí no hay debate, tenemos que transponer esto porque lo tenemos que transponer. Entonces, el debate está en cómo encuentras los votos para eso, ¿no? Para que el Parlamento de la Nación, con la fragmentación y diversidad que hoy en día tenemos, te lo apruebe. Y claro, la gente yo creo que cada vez ve más entrar la Unión Europea en su casa. Igual tenían esa imagen, aunque España siempre ha sido un país muy europeísta, ¿no? Vaya por delante, como todos sabemos, siempre hemos visto la modernidad en formar parte de Europa, igual porque 40 años de aislacionismo no pasaron en vano, de la dictadura, de la modernidad de Europa, pero igual sí que el euro fue como algo que recibimos con mucha ilusión y ahora ya se pone en cuestión de, bueno, cuáles han sido las consecuencias, ¿no? Pero aún así yo creo que el balance de daños es positivo, la gente sigue viendo algo bueno en formar parte de la Unión Europea. ¿Qué decir de la diplomacia soft entre la gente joven? Por ello entendemos el Erasmus, qué divertido, ¿no? Es irse de Erasmus, yo no he tenido Erasmus, pero los que se han podido ir de Erasmus, qué divertido conocer a gente de otros países de Europa y construir un demos común, que es difícil, sabemos, porque tenemos lenguas muy distintas, entonces, pues, chapurreamos un poquillo de inglés y de francés y ahí nos entendemos, pero cuesta construir esta esfera común que sí que tenemos pues, en los estados-nación, ¿no? En cada país. Pero sí que vamos viendo cómo cada vez somos más conscientes del impacto de la Unión Europea en nuestra vida y ya el sumum es, por ejemplo, cuando se produjo la pandemia del COVID, la centralización en la compra de medicinas, de vacunas, o cuando vemos que la inflación es un contexto que tenemos porque un señor ha invadido otro país que es Ucrania y sube el precio de los combustibles, o tantas otras cosas, o decisiones que toma la Unión Europea. Un día es la austeridad, cerrar la caja, y un día es que fluya el dinero, que no podemos empobrecer tanto a las clases medias como en la anterior crisis. Creo que como democracia joven que somos, también nos estamos educando en entender la importancia de formar parte del proyecto comunitario y la importancia de votar en estas elecciones. Y esto no es propaganda electoral, creo que es así, porque ya no son concebidas como elecciones de tercera o segunda generación, que decimos los politólogos, algo que a nadie le importa y nadie va a votar porque esto a mí que me afecta en mi vida, me pilla lejos, sino como esto es tan importante como elegir al gobierno de España o elegir al gobierno de la comunidad autónoma o elegir al alcalde de tu pueblo. Entonces vemos, ¿no?, todos estos fenómenos a la vez que lo que nos están acercando es a la importancia de Europa en nuestra vida. Una Unión Europea que se construye en paralelo a una Unión Europea que tiene más legitimidad para tomar decisiones, en paralelo a unos ciudadanos que cada vez son más conscientes de qué nos estamos ahí jugando. Y por eso yo creo que el contexto que tenemos ahora mismo de elección del Parlamento Europeo puede ser cambiante por un motivo fundamental. Hasta ahora, aunque había unos señores que elegían al presidente de la Comisión en los despachos antes de que nosotros lo eligiéramos en las urnas, siempre se había intentado velar por un equilibrio que es el de las grandes familias europeas, por encontrar un punto de entendimiento. Los presidentes de la Comisión, ya tuvieran más legitimidad política o democrática o menos, por el sistema que decimos de elección, siempre se regían por una premisa, que era que la familia socialdemócrata, que es la más grande, junto a la familia demócrata cristiana o la del Partido Popular o el centro-derecha europeo, y ahí los liberales metiendo su cuñita entre los dos proyectos, que esa centralidad de esas familias se mantuviera, porque son los padres fundadores de la Unión Europea, socialdemócratas, demócratas cristianos y también la corriente liberal. Y eso explica por qué tenemos una presidenta como von der Leyen, que pese a venir del Partido Popular Europeo, y a veces me hace gracia, escucho esto de que está más por contentar a la izquierda que por contentar a su familia europea, que se lleva mejor con Pedro Sánchez que con Feijóo, ¿no? Esto seguramente lo habréis escuchado. Yo he llegado a escuchar que tenemos fondos Next Generation porque
porque Pedro Sánchez le cae bien a von der Leyen, ¿no? Se dicen a veces unas cosas, pero un poco lo que subyace es esta idea de, pese a ser del PP europeo y haber sido ministra de Defensa de Angela Merkel, se entiende muy bien con la izquierda. Claro, esto no es casual, esto se ha buscado. ¿Por qué se ha buscado? Porque siempre se ha procurado que la Unión Europea fuera un proyecto que aglutina consensos. ¿A qué escenario nos podemos arrojar tras el 9 de junio? Estamos viendo el importante auge de la ultraderecha, del euroescepticismo, que encarnan esas corrientes políticas, o de las derechas negacionistas, que se pueden llegar a ser la segunda fuerza del Parlamento Europeo. ¿Y esto qué nos indica? Que esta Unión Europea que entendíamos de consensos, esto que tanta envidia nos da en España de otros países, pues puede empezar a mover su eje. Porque si nos hacemos una idea, si el grupo más votado acaba siendo el Partido Popular Europeo y el segundo son ultraderechas, derechas euroescépticas y todo, o derechas patrioteras, o todo este pack que conocéis, ¿quién va a ser el presidente de la Comisión? ¿Un presidente a medio camino entre PP y PSOE o un presidente lo que aquí sería medio camino entre PP y Vox? Yo creo que es muy claro. Y de hecho incluso se está hablando ya de la posibilidad de Mario Draghi, que desde luego tampoco es que sea una persona echada al monte, pero ya indica, ¿no?, una tendencia económica, ya indica hacia dónde va la cosa. Entonces, esto es fundamental, porque creo que uno de los retos que tiene el proyecto europeo es resistir a la ola de euroescepticismo. Muchas de estas formaciones que están pujantes no quieren la Unión Europea más integradora, quieren una Unión Europea más desintegrada, o cuanto menos que haya ciertas cuestiones en las que no se mete la Unión Europea. Os voy a poner un ejemplo. Hasta que ha habido el cambio de gobierno en Polonia, había el gobierno de Ley y Justicia, que entre otras cosas, un poco la idea que tenía es, aquí la Unión Europea no se tiene que meter ni en mi sistema judicial, ni en cómo yo trato a las minorías o a los grupos, por ejemplo, como el colectivo LGTBI. La Unión Europea no está para meterse en esto, esto tiene que ser una unión defensiva, porque a Polonia le interesan mucho esos temas, para el parapeto con Rusia, una unión defensiva y una unión económica. A mí no me hables de la calidad de mi democracia porque eso va a cuenta mía, a cuenta de mis ciudadanos. Claro, esto se puede convertir en una tendencia y vemos que en España parte del debate que tienen PP y PSOE es, pues a la Unión Europea ¿qué vas? ¿Que vas a hacer esta reforma? Se lo voy a contar a la Unión Europea, que venga el comisario aquí y te ponga verde, porque esto no lo puedes hacer, esto daña el sistema judicial en España. ¿Qué diferencia, ¿no?, entre una Unión Europea que vela porque haya unos criterios mínimos de la limpieza de ciertas instituciones como la justicia, porque vele porque haya unos derechos que deben ser respetados del colectivo LGTBI o de otras tantas cuestiones, que de una Unión Europea que es que no, aquí solo economía y defensa, no te metas en cosas un poquito más sociales o socioeconómicas. Estamos viendo que se apuntan ahí dos tendencias muy distintas. Y eso yo creo que no debe tampoco angustiarnos sobremanera, pero sí nos debe ser conscientes de lo importante de ir a votar y lo importante de preservar lo que es para muchos países el proyecto comunitario. También vale decir que las cosas no son porque haya llegado Polonia. A veces la Unión Europea también tiene sus hipocresías por el camino, por ejemplo, que es mientras Giorgia Meloni cumpla los objetivos de estabilidad y no me la líe mucho en economía, casi que no veo lo que está haciendo allí, por ejemplo, ¿no?, con cuestión de derechos, de retroceso en las mujeres, con la cuestión del aborto, hay muchas regiones, ¿no? Claro, también la Unión Europea tiene sus luces y sus sombras, parece que no puede abarcarlo todo, pero sí que yo creo que estamos frente a la posibilidad de un cambio de modelo. Y esto marca un sentido, esto marca la idea de si queremos una unión política, una unión que vele por las cuestiones sociales y económicas, o queremos una unión y la limpieza de la democracia, y eso ha condicionado mucho los fondos Next Generation, ¿no?, la idea de aquí hay unos criterios que hay que cumplir y si no, no coges el dinero, o la idea de, no, a mí dame el dinero, dame los tanques y a mí no me hables de otras cosas. Dicho así un poco, ¿no?, de ir por casa, pero nos abocamos a esto, y esto es lo que hay que concienciar a la gente en lo que estamos. También este Parlamento Europeo, al final, ¿no?, como las cosas no caen del cielo, ni nacen como una seta ahí al lado de la reserva del Miño, o sea, no, las cosas no nace ahí una seta, tienen un contexto. Y si estamos hablando de la posibilidad de que la ultraderecha, derechas euroescépticas y negacionistas, se conviertan en la segunda fuerza, también creo que tenemos que hacer un poco de reflexión colectiva. ¿Por qué digo esto? Hemos visto cómo, curiosamente, a las puertas de las elecciones europeas, hay dos elementos que eran muy importantes
en esta Unión Europea, en esta comisión que tenemos, que han ido un poquito para atrás. Y son la cuestión de la transición ecológica, el Pacto Verde, y la cuestión de la inmigración. Y hay la tendencia a creer, no, hemos comprado las recetas de la ultraderecha. No, yo creo que lo que hemos comprado es el diagnóstico de la ultraderecha. Pero cuidado, cuando nacen movimientos populistas, no quiere decir que todo lo que traen sea malo, negativo, hay que rechazarlo. Yo creo que el populismo, de izquierda a derecha, es muy hábil detectando problemas. Lo fue en el año 2015, el populismo de izquierdas, cuando se dio cuenta que había una tensión entre la pertenencia al proyecto comunitario y realidades que se producían en los Estados miembros. El mayor ejemplo es Grecia. Grecia es un país que tú hoy vas allí y ves la decrepitud a nivel social de tanta gente por los recortes brutales que hubo que hacer para rescatar a ese país, que se la obligó, ¿no?, a hacer una serie de recortes brutales, porque formas parte de la Unión Europea y esto es lo que hay. Entonces, ese contexto tuvo una lectura que explica por qué ahora hemos abierto el banco, la caja, y que circulen los fondos Next Generation. Hemos aprendido aquel contexto. Pues lo mismo la ultraderecha. Tiene diagnósticos que a lo mejor deberíamos escuchar, aunque no así sus recetas. Y uno de los diagnósticos es que buena parte del campo europeo, sobre todo en el sur de Europa y en el este de Europa, cree que hay una tensión entre avanzar hacia la transición ecológica, hacia el Pacto Verde, con la economía. Al menos así ellos lo creen, y vemos las tractoradas, cómo se levanta el campo, y vemos cómo para ellos es seductor el discurso de, pues si esto es la Unión Europea, Dios, y por eso explica la realidad de países como Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, la realidad de países como España, el sur de Francia, Italia, Grecia. Somos países que todavía somos los beneficiados de la política agraria común. Y cuidado, porque los agricultores tampoco creen que esto sea como, bueno, me descuelgo, ellos saben. Tú hablas con cualquier agricultor, la semana pasada yo entrevistaba a un agricultor joven para un podcast que tengo en la SER, y me decía, somos conscientes de las bondades que trae la Unión Europea para preservar nuestras cosechas, pero a la vez aparecen interrogantes como, bueno, si a mí se me exigen estos requisitos, ¿por qué a productos de otros países que no son de la Unión Europea no se le exige el mismo pesticida, el mismo cultivo o las mismas características? Entonces, y esto lo está diciendo la ultraderecha. Entonces, si no cubrimos ese espacio, a lo mejor las recetas serán otras, serán salir de un proyecto que creo que todos estamos de acuerdo que ha traído grandes resultados. Y es ahí donde vemos cómo la Unión Europea ha empezado a hacer algunas enmiendas. Bueno, pues igual no me dejes 2 tierras de barbecho, déjame una, ¿no?, para que estén contentos los agricultores. Pero está trayendo ya la detección de un diagnóstico que tiene ese movimiento para que podamos darle, como ocurrió tras la crisis de austeridad, nuestras propias recetas. O incluso aquí en España hemos tenido un debate abierto con la cuestión de Doñana, ¿no?, que si los agricultores no tenían agua, pero claro, que si abrimos el grifo del agua para que tengan más cosechas es que te cargas Doñana. Son debates que están, yo creo que la solución no puede ser, cosas de ultraderecha. No, porque ya estás viendo cómo, si tú no das esas respuestas, las dará otro, a realidades que están pasando. También con la cuestión migratoria. Esto ya no se trata de pronto de decir, ya está, cerramos las fronteras, el experimento no ha funcionado. Se trata de decir, bueno, parece que hay gente que se está sintiendo seducida por los postulados de la ultraderecha, y esto no es una cosa que digas, oh señor, ¿qué me estás diciendo? Pero si es que no para de crecer la ultraderecha en países que tradicionalmente habían tenido, ya no te digo el modelo de Francia, que era una cosa, ¿no?, de asimilación, te tienes que asimilar y punto. En países que han intentado hacer una cierta integración, como el norte de Europa, ya están en Suecia, que es un país, yo he estado allí un tiempo, tuve una beca cuando iba al instituto, es un país con unos estándares de vida muy elevados y aún así la gente vota ultraderecha. ¿Qué está pasando? Era un país que velaba por la integración, ¿no?, porque esa gente pudiera tener su cultura en un contexto de otro tipo de religiones. ¿Qué está pasando? Bueno, pues vemos cómo la ultraderecha es hábil detectando el problema, la cosa es qué solución le damos nosotros, ¿no? Y huelga decir que obviamente la Unión Europea es la primera, la más consciente, que con el tipo de sociedades que tenemos necesitamos que haya movimiento de factor humano. La propia Unión Europea ha agilizado los trámites, o lo está intentando, para que circule mano de obra cualificada. Nos hemos encontrado que faltan carniceros, camioneros,
Oficios, faltan muchos oficios. Entonces, es la primera que es consciente que hay una serie de oficios que a lo mejor la población que era autóctona ya ha perdido, ha abandonado, pero a la vez es consciente de cómo gestionamos estos problemas de integración. Porque si esto solo fuera de países que han rechazado, ¿no?, de entrada la inmigración, es que en países que lo han intentado integrar ha habido ahí un problema. Y claro, si uno mira, ¿no?, qué perspectivas se abren, yo creo que recoger esos diagnósticos para darle las recetas civilizadas, vamos a llamarlo así, es el camino que seguramente se intentará transitar, porque sí va a generar alarma. A mí me parece que el día 10 de junio va a haber una cierta alarma, porque una vez esos partidos ya se empiezan a legitimar en la Unión Europea, ¿no?, como a nivel de discurso, es muy probable que empiecen a llegar a gobernar a más sitios, porque hoy en Francia, yo creo que es un buen ejemplo, lo hablaba me entrevistó el otro día un ciudadano francés, un periodista francés muy interesado en preguntarme cosas sobre Puigdemont y la campaña, ¿no?, el tema, que le tienen ahí ya en el sur de Francia haciendo mítines, entonces mucha curiosidad ha emergido en Francia sobre el personaje Puigdemont, pero me explicaba cómo son conscientes que hasta ahora no había llegado la ultraderecha al poder porque Macron había sido hábil, utilizando probablemente en esta última campaña, cuidado porque si no soy yo es esto, y mucho votante progresista con la nariz tapada iba a votar a Macron, y con la nariz tapada porque creen que ya el propio gobierno de Macron ha servido para blanquear. Si os fijáis, han empezado a sacar muchas leyes también contra la inmigración, posturas muy taxativas en los colegios, como aquí no lleva el velo nadie, cosas que dices, bueno, no sé, entre poco y mucho igual hay un equilibrio. Puede ser que a lomos de este blanqueamiento que puede generarse en un Parlamento Europeo girado a la derecha o a la ultraderecha, Marine Le Pen ya sea una opción muy votable para el ciudadano medio francés. Si es que ya la opción que es de centro ha empezado a blanquearla, ya la Unión Europea puede tener tendencias de ese tipo, entonces podemos ver que uno de los efectos sea ese, el día 2. Más gobiernos llegan, que ya no haya ese miedo, ¿no? Y a veces yo creo que incluso en España, tampoco quiero centrar el debate, ¿no?, aquí, no es lo que nos ocupa, pero una de las críticas que yo le hago a la izquierda también es esa, cuidado porque que viene la ultraderecha ya no es un motivo para que la gente vote. Igual lo era hace unos años, como en su momento lo era que viene Podemos, ¿no?, para el gobierno de Rajoy, que viene el populismo bolivariano, estas cosas que se decían. La gente llega a un punto que dice, no es que vaya a votar a otro, es que directamente no voto, ¿no? Entonces hay una serie de diagnósticos que están en el aire que tenemos que empezar a recoger para que las recetas no las traigan quienes están en contra del proyecto europeo, incluso del progreso, que yo creo que es el tema, ¿no?, el progreso y el civilizatorio. Se habla mucho a veces de algo que me escandaliza, que es esta idea que han esparcido corrientes llamadas rojipardas, y rojipardas porque vienen de una parte de la izquierda comprando postulados de la ultraderecha, algo muy curioso, una especie de caballo de Troya, que dice que, bueno, chicas, estáis demasiado a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI y aquí hay que centrarse en traer el pan a la mesa. Y yo digo, hombre, no es incompatible votar y comer, o sea, todo se puede hacer, ¿no? No es incompatible tener derechos políticos, pero cuidado porque estos discursos navegan muy bien en las aguas turbulentas. Sobre esto que estaba diciendo también, hay un tema que a mí me parece muy importante, a mí es un tema que me interesa mucho, que es la cuestión de la guerra de Ucrania. Y creo que esto también puede ser uno de los factores, por lo que simboliza, que esté pegando ese giro en la Unión Europea y que también nos abre una ventana hacia dónde va la Unión Europea a futuro. Como conocéis, hay una serie de estados fronterizos con Rusia que ya están pidiendo masivamente la entrada ya a la Unión Europea porque, así como en su momento países como Rumanía estaban deseando entrar en la OTAN para que eso nadie lo invadiera nunca, ¿no?, como le ha ocurrido a la pobre Ucrania, pues hay como un efecto de querer pertenecer a la Unión Europea por una cuestión que es bastante fundamental. La guerra de Ucrania nos plantea un dilema, esto ya no solo es si me cae bien Ucrania o me cae mal, es la defensa de un modelo en que se respetan las fronteras de los estados, porque lo contrario es la barbarie. Donde no se respeta el derecho internacional, lo opuesto es un mundo sin reglas, un mundo sin barbarie. ¿Dónde están las fronteras de esto? No lo sé. Bueno, no, sí lo sé, ¿no? La frontera pasa por aquí. Pero yo creo que la invasión de Rusia en Ucrania tiene muchas cosas. La primera, esto, ¿qué tipo de modelo de mundo defendemos? ¿Se respetan los tratados, las fronteras, o mañana aparece un iluminado y dice que me invado la cuenca del Ruhr porque hay que ensanchar Alemania, ¿no? Cosas que ya han pasado, desgraciadamente, en la historia
en la historia europea. Entonces ese es un primer elemento por el cual Ucrania es tan importante para la Unión Europea. Luego hay otra segunda derivada, como os decía al principio. Este es un argumento que yo utilizo mucho cuando la gente me viene con esto de la inflación, qué mal, estamos en la guerra, dejemos tirado a Ucrania. Para empezar, que la inflación no empezó con la guerra de Ucrania. La inflación empezó con los cuellos de botella industriales que se generaron después de la pandemia y de la energía que nos faltaba, ¿no?, para producir y para consumir todo. Una vez volvimos a abrir las fábricas y salir a las calles y salir de los pisos en los que estábamos con el tema de la pandemia, ahí se generó la inflación. Lo digo porque hay gente, yo veo que hay yo creo que nos hemos dado cuenta hasta qué punto el discurso prorruso en el peor sentido, no de los pobres ciudadanos rusos, sino pro-Putin, estaba metido hasta en los tuétanos de nuestro sistema. Aquí hemos tenido que luchar por decirle a la gente, no, es que la inflación no la ha creado Ucrania, ya era de antes. O hemos tenido que explicarle a la gente por qué es tan grave que hoy te invadas este país porque tú consideras que tienes que ensanchar tu espacio vital, ¿no? Me pertenece. En Rusia no creen que existan ucranianos. Los nacionalistas rusos creen que los ucranianos son, bueno, animales, esto lo creen así, o directamente rusos descarriados, que ellos tienen que devolver al redil. Esto no lo digo de oídas ni es ideología. Fruto de mi gran interés por esta guerra, he visto muchos canales de propagandistas rusos, incluso uno de ellos conocidísimo, que ahora lo metieron en prisión, Igor Girkin Strelkov. Este es un señor que era uno de los líderes militares cuando la invasión de Crimea, y estas cosas se dicen en su canal, tiene un canal y por eso lo han metido en la cárcel, porque en su canal era muy crítico con Putin y esto estaba al caer. O sea, si no puede ser crítico un ciudadano de a pie diciendo no a la guerra, uno que es del estamento militar tenía las papeletas de que algún día lo detuvieran porque era muy crítico con los errores del ejército ruso. De eso no se puede hablar allí. Han hecho una ley para decir que cualquier crítica al ejército ruso, ya sea en contra de la patria, sanción o a la cárcel. Y una de las cosas que se decía mucho en ese canal es que no existían los ucranianos. Esto se repetía continuamente y a mí me llamaba mucho la atención. Ellos creen que eso es su espacio vital, que son suyos, han de ensancharse ahí y esta gente descarriada ser reconducida. Cuando hablan de... No, y estas cosas son graves porque si hablamos del modelo europeo, el modelo europeo también es defender la existencia de las naciones, de los estados, ¿no?, de los estados-nación y de los derechos, porque este tipo de racismo o xenofobia que gasta el imperialismo ruso está bien presente. Y esto creo que a veces impregna. Hay gente que todavía cree, y lo hemos visto en esta guerra, que porque una vez el ejército soviético liberó Berlín, ya Rusia tiene derecho a invadirse y hacer lo que quiera en esa zona. No, mire, yo creo que se pueden separar los planos. Pero todos estos discursos han estado mucho en el debate público. Yo me acuerdo, no voy a señalar, pero de un partido del que temíamos en España de que hiciera un feo cuando Zelensky compareció en el Parlamento de la Nación. Bueno, ese partido es Podemos, tampoco vamos a ocultarnos, porque sí que hay mucha gente de ese espectro de la izquierda del PSOE, ¿no? Aquí hay un poco para todos, hay para la ultraderecha, hay para otro tipo de sensibilidades. Parece que todavía tienen esta idea de como que un día me forré la carpeta con el busto de Stalin porque liberaron Berlín, pues ya está, que Rusia haga lo que quiera. No, porque de hecho hay un documental muy interesante que os recomiendo, que se llama, es de un periodista de Antena 3, Ricardo Marquina, que una de las frases que habla sobre el nacionalismo ruso y una de las cosas que dice es así como fachada soviética, cuerpo conservador. Quien cree hoy que Rusia es un ejemplo del progreso en derechos civiles está muy equivocado. Es un ejemplo de las señoras, pues muchas a la vieja usanza, ¿no?, en casa, y otras trabajan, obviamente, pero la mentalidad generalizada no es la lucha por la equiparación que tenemos aquí. Los derechos LGTBI, os digo yo, que no están muy reconocidos. Yo he visto muchos vídeos que cuando soldados van a combatir al frente, les dicen algo así como que van a combatir contra la decadencia moral de Occidente y estos como dirigentes gays o cosas así, ¿no?, como si lo gay fuera algo malo. Entonces, para que os hagáis una idea de lo ultraconservador que es eso, y ya sumado este discurso imperial de yo tengo derecho aquí a expandir mi influencia como yo quiera. Todas esas cosas están en el imperialismo ruso. Entonces, lo que os decía, Ucrania no es algo que hemos ido a hacer de forma altruista. No, yo sí lo creo de forma altruista, pero que la Unión Europea de la noche a la mañana se haya movido de esa forma es porque ha visto que eso era el dique de contención para que mañana no tengamos una guerra
en otros países de la Unión Europea. ¿No? Ucrania como el dique para que mañana no te invadas, no sé, Rumanía, no te invadas Polonia. Fijaos cómo están los bálticos a la greña. Uno de los mayores éxitos de Putin en esta guerra, y esto lo digo con ironía, es que países neutrales ya no son neutrales. Países que no querían estar en la OTAN ya están en la OTAN. Suecia, Finlandia, o sea, países que siempre habían sido neutrales, ha logrado que se vayan a la OTAN. Claro, entonces, estamos viendo que ahí hay un miedo total. Como percibimos aquí la guerra, nos pilla lejos, y también por la trayectoria de España, poco belicista, antes decía yo lo de el no a la OTAN, ¿no? De aquello, cuánto ha llovido desde aquello. Entonces, de un país, esto nos pilla muy lejos todo, habría que ver la realidad en esas zonas. Yo he viajado mucho por esos países y me he dado cuenta de cómo de vivo tienen el miedo a ser invadidos. Pero, ¿por qué decía esto de no es altruista? Porque mañana esto puede estar en nuestro territorio, si no hay ahí un muro que digas, no, mira, hasta aquí. La Unión Europea no se habría movido con tanta intensidad si no fuera porque ha empezado a percibir una amenaza ante la cual igual no tenía la capacidad de defenderse. La desinformación no es un objetivo que haya nacido con Pedro Sánchez y la señora Begoña Gómez, es un objetivo global, no es un tema que se haya puesto ahora encima de la mesa, ya era un objetivo previo. Y la desinformación, se ha visto cómo Rusia ha promovido la desinformación en muchos países, cómo ha hecho una especie de diplomacia de expandir su discurso que ha impactado en muchos países. Y eso la Unión Europea de la noche a la mañana se dio cuenta de que era un problema. Vio que era un problema también cuando, curiosamente, partidos que generan inestabilidad en Europa se les ve desfilar por el Kremlin. Dices, aquí está pasando algo. Entonces, yo creo que la Unión Europea cada vez se ha ido dando más cuenta, y claro, si esta información la tengo yo a nivel de usuario, de leer las noticias, que no tendrán, ¿no?, los centros de inteligencia, de cómo Rusia se podía convertir en un problema. La prueba está en que un país como Alemania, con el pasado que tiene, con el pánico que tiene a cualquier guerra, ha mandado Leopards, o sea, tanques, de la noche a la mañana ha dado un giro espectacular en su política de defensa. Claro, tampoco no es cuestión de decir, venga chicos, todos modo guerra, no, porque al final los países tienen su evolución y sus dificultades, y en el caso de Alemania es clarísimo. Ellos, por su historia, tenían miedo, ¿no?, a todo lo que sea implicarse en un conflicto. Han sido promotores de una de las guerras más terribles y sienten mucha culpabilidad con la cuestión del Holocausto. Por eso es un país que siempre intenta mucho velar por la defensa de la seguridad del Estado de Israel. Ellos lo dicen así, se sienten responsables de la seguridad del Estado de Israel, cosa que motiva a lo mejor posicionamientos que hemos visto con el tema de Gaza, cuando von der Leyen se fue allí a Israel, todo el mundo se quedó, bueno, no te corresponde a ti hacer este posicionamiento, deben ser los estados, ¿no? Pero eso explica muchas cosas. Pero explica también ese miedo, esa dificultad y esa política de apaciguamiento que había tenido Merkel durante mucho tiempo, que era, si hacemos el comercio entre nosotros, como hacemos en la Unión Europea, si lo hacemos con Rusia, ya no nos hará más guerras. Claro, esto había generado un poco ya un choteo, ¿no?, ahora que estamos aquí en privado, porque era como, no me hará la guerra, hoy me invade Crimea, mañana un Maidán y ahora Ucrania, ¿no? Georgia también ha sido un país que ha sufrido, entonces, no nos hará la guerra, bueno, no nos hará la guerra a nosotros, pero se está poniendo las botas por allí. Claro, vemos cómo cambiar esto de la noche a la mañana tampoco es plups, modo guerra, ha llevado su tiempo. Y ahí vemos como Polonia es un país que ha tirado mucho, ¿no?, ha tirado mucho de Alemania, una especie de rivalidad que tienen esos dos países, ha tirado mucho. Y claro, y vemos cómo hoy ese país que ha tenido una política de apaciguamiento ha cortado lazos y ha dejado de ser, bueno, yo creo que era el país que prácticamente más dependía del gas ruso, ¿no?, y los países del Báltico también, a empezar a depender de otras fuentes de energía. Entonces, todo eso, yo creo que hay gente que cree que un día se firmará un tratado de paz y volveremos a lo de siempre. Yo creo que no, yo creo que ya no volveremos a tener esas relaciones tan estrechas con Rusia, porque todos estos cambios, ¿no?, cuando uno compra un piso y lo remodela entero y se le gasta un dineral, bueno, a lo mejor lo tienes para vender, pero la tendencia igual es a vivir en él. Quiero decir, cuando uno hace tantos cambios en su vida, a lo mejor es porque se quiere quedar en la situación, no quiere volver para atrás. Entonces yo creo que ahí hay un tema también del futuro de la Unión Europea. Y por último, a ver, por dejar también espacio a las preguntas y no enrollarme mucho más, creo que
la agenda que tenemos en el Cáucaso y en el este también va a cambiar la Unión Europea en unos años vista. Estamos hablando de que ahora un poco los padres fundadores de la Unión Europea eran Francia y Alemania, como aquel que dice, y eso explicaba también nuestro miedo a la inflación, miedo a la inflación que tuvo Alemania en la República de Weimar, ¿no? Eran los ejes de la Unión Europea, también la comprensión que os decía antes de cómo entendemos la Unión Europea. No, ¿esto va solo de economía y defensa o es también una unión política, social, de derechos, de limpieza democrática? ¿Qué es la Unión Europea? Claro, vemos que parte del miedo que yo aprecio a la integración de Ucrania, para nosotros es perfecto, es muchísima mano de obra. Y además es un país que va a necesitar mucha ayuda. Es decir, yo creo que es un país que va a aportar mucho a la Unión Europea porque lo necesita ella también. Pero a la vez vemos, y esto también hay que decirlo, esto no solo es Rusia, cómo su concepción de algunas cuestiones todavía es de una sociedad un poquito más avanzada, más atrasada. Imaginemos España, yo qué sé, en los años 60, con la equiparación de derechos hombres y mujeres, o incluso con la cuestión LGTBI. Pues esas sociedades todavía son muy conservadoras, pero yo ahí siempre hago la diferencia. La diferencia entre Ucrania y Rusia es que Ucrania quiere pertenecer a este club de libertades, Rusia no. O el imperialismo ruso no, porque tampoco hay que castigar a toda la sociedad rusa, tristemente, que hay gente que ha ido a la cárcel y ha sido movilizada en contra de su voluntad para ir a la guerra y ha sufrido consecuencias, ¿no?, terribles. Bueno, el caso que tenemos de la oposición en Rusia, el Navalny, ¿no?, que murió en la cárcel siberiana. Entonces, claro, vemos cómo son países que, cuidado también, ¿no?, porque si estamos intentando nosotros trabajar por el progreso de los derechos y de todo, son países que aún están un poco atrás. Pero, por ejemplo, en Ucrania ya han presentado una proposición para normalizar, creo que es las uniones entre las personas LGTBI, y me acuerdo de una entrevista con la mujer de Zelensky que decía algo así como: la sociedad ucraniana también avanzará en sus leyes a medida que avancen en sus personas, a medida que las mentalidades vayan evolucionando. Yo tengo muchos amigos ucranianos y son conscientes, ¿no?, de que no es que allí las mujeres estén metidas en la cocina, pero bueno, son conscientes que todavía hay una especie de paternalismo en el ambiente, que todavía no es lo mismo como era en este país hace unos años, que hay cuestiones que son así. De hecho, conocía una, también os digo que al final las nuevas generaciones cambian rapidísimo, porque conocía a una refugiada de Mykolaiv, que es uno de los países invadidos, que de la noche a la mañana, con su maletita que se iba, no me acuerdo dónde se iba con las amigas, yo qué sé, vamos a decir, a Mallorca, pues de la noche a la mañana se vio en Madrid en un centro de acogida. Entonces, y nos enseñaba sus fotos, que a mí me emocionó mucho porque estaba ahí con sus amigas montando sus fiestas en Mykolaiv, de pronto aquí no sé qué, petardeando, ¿no?, como son las chavalas jóvenes, y de la noche a la mañana se vio que el destino era un centro de acogida, ¿no?, una familia de acogida. Entonces, también, no os creéis que viven ahí en la Edad Media, ¿no?, pero que al final también los procesos son lentos. Y yo creo que esto plantea retos. También la agenda Georgia también es uno de los países que huye despavorido de la cuestión rusa. Allí hay unas protestas, como habréis visto en el telediario, muy intensas por lo que llaman la ley de agentes extranjeros. La ley de agentes extranjeros es algo que ya se hace en Rusia, que es de la noche a la mañana. Muchos periodistas, porque sus medios tenían capital extranjero, eran agentes extranjeros. Y esto te pone en la picota de que un día te multen, un día te detengan, un día ya no puedas ejercer tu profesión. Entonces esto genera mucho miedo. Lo mismo se estaba intentando aplicar en Georgia, que es como una especie de, para que os hagáis una idea, a lo que lleva todo esto es una especie de silenciamiento de aquellos medios o de aquellas organizaciones que no sean pro-régimen. Entonces, ese es un poco, y en Georgia tienen un gobierno un poquito prorruso últimamente. También en algunos gobiernos de la Unión Europea han empezado a quitarle un poco de ayuda a Ucrania. Os voy a poner un ejemplo. Estuve en Eslovaquia, todo este tour que he hecho por el este de Europa ha sido a raíz del interés que tengo por la cuestión de Ucrania. Y en Eslovaquia, de la noche a la mañana, pasaron de tener un gobierno de hermanos, venid aquí, porque esto es como, nosotros hablamos castellano, más o menos el francés algo vas a pillar, ¿no?, el italiano algo vas a pillar, pues allí con las lenguas eslavas pasa parecido. Si hablas eslovaco, algo pillas de ucraniano, pues son pueblos como hermanos, y de la noche a la mañana hubo cada vez más parapetos para recoger a refugiados ucranianos, porque el gobierno era más prorruso. Entonces,
todas estas cosas están en liza. Pero yo lo que creo que deberíamos llevarnos de aquí es esta idea que os comentaba de que la Unión Europea, hasta como se conoce, siempre ha ido a más, siempre ha crecido, siempre ha encontrado una forma de defenderse ante las amenazas que es precisamente lo que la ha llevado a integrarse más, a crecer más. De pronto metabolizamos estos partidos, como ya hemos metabolizado mucho a la izquierda populista, y hemos dicho, bueno, a lo mejor sus recetas superpopulistas no era lo que había que aplicar, pero sí trajeron un diagnóstico. La austeridad ha empobrecido, ha generado mucha inestabilidad en Europa. A lo mejor estas ultraderechas traen diagnósticos como, ojo, ¿no? A lo mejor no todo el mundo es orégano con la cuestión del Pacto Verde, o igual deberíamos repensar con valentía, no con exclusión, pero muchos temas de la inmigración. Entonces creo que la Unión Europea se ha demostrado un ser vivo, que a medida que se va defendiendo va creciendo y va avanzando, y al menos a mí me gustaría así, porque yo de lo que sí estoy muy orgullosa es de cómo nos hemos solidarizado con un pueblo como es Ucrania. Yo creo que todo lo que hemos hecho tenemos que estar muy orgullosos. Yo nunca he vivido una guerra, nuestros abuelos seguramente sí, igual os han hablado de la guerra, y yo creo que tiene que ser terrible ver la injusticia de muriendo gente cada día, y una guerra que no solo va de una porción de territorio, es una guerra por una forma de entender el mundo, por una forma de entender el mundo donde la ley y los derechos son importantes. Así que este es el mensaje que me gustaría que nos lleváramos. Así que muchas gracias. El Día de Europa. Y bueno, he pegado la chapa espectacular, pero si tenéis más, podría haber sido más larga, aún me he moderado. He intentado también explicar lo que sea comprensible, ¿no? Tampoco vamos a ponernos aquí en tecnicismos y palabras densas, pero yo espero que se haya podido entender todo muy bien, aunque sé que el público es ilustrado. Bueno, ahora a continuación, si alguien quiere preguntar algo, pues es el turno de preguntas. También pues invito a las personas que están pues en sus casas viéndonos a través de YouTube, que voy a aprovechar para abrirlo y poder de alguna manera transmitir pues aquellas cuestiones que nos hagan llegar. Vale, pues Orestes, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias, Estefanía, por tu exposición, que has abordado muchísimos temas, ¿no? Pero bueno, por ceñirme a una de las cuestiones que has abordado ahora al final, hablabas del tema de los derechos, ¿no? Y de la contraposición de lo que es la situación en Rusia respecto de la Unión Europea, ¿no? Daba la sensación de que, claro, que esa situación en la Unión Europea fuese uniforme, ¿no? Cuando, como sabemos, hay determinados países que, bueno, que también presentan determinadas vicisitudes, digamos, incluso con leyes de derechos sociales, de derechos de las personas que están actualmente recurridas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Bueno, por plantear un tema polémico, digamos, ¿cómo crees tú que se debería abordar esa situación a nivel interno respecto de países, bueno, notablemente Hungría, pero no solo, que están de hecho transponiendo normativas no ya europeas, sino de inspiración rusa, como es sabido, ¿no? Efectivamente. Claro, digamos que dentro de la Unión Europea también tenemos esta Unión Europea de dos velocidades, que no solo es la velocidad norte-sur económica, sino también es las velocidades relativas a los derechos. Y un poco ahí lo explicaba, ¿no? con el caso de Polonia, que hemos visto que vienen de tener un gobierno del partido Ley y Justicia, que era una especie de partido populista, bueno, euroscéptico, ultraderecha, muy conservador, que en cuestiones de materia de derechos LGTBI, cosas terribles, ¿no? Como zonas, creo que era en Varsovia que me contaban, ¿no? Zonas libres de personas LGTBI, claro, eso es terrible, o sea, es como si te digo zonas libres de mujeres, esto son cosas muy terribles, ¿no? Luego también con el tema de la justicia, reformas de este tipo, que en España nos escandalizamos de, no, ahora el poder político tiene más capacidad de nombrar pues lo que allí sería el gobierno de los jueces. Claro, cuidado, porque son temas que dices, es un poco la hipocresía a la que yo aludía sobre el caso de Italia.
la Unión Europea siempre habla de la cuestión de empuñar el artículo 7 de los tratados, ¿no? Como que te castigo duramente si no cumples mis estándares. Sí, pero parece que esto preocupa más si es un tema económico. Si mañana llega Giorgia Meloni y dice yo no voy a seguir pagando la deuda, adiós muy buenas, le aplicaremos el 7. Pero si se producen estas cosas en algunos países, ¿tenemos realmente capacidad? Bueno, la Unión Europea a veces ha intentado iniciar procedimientos, pero yo creo que la Unión Europea tampoco ha querido ver hasta qué punto su capacidad coercitiva era tal, por miedo a que a lo mejor se demostrara, esto es como decía Maquiavelo, no amenaces con aquello que no puedes cumplir, a ver hasta dónde llega tu capacidad coercitiva si se te planta Polonia y te quedas en una especie de vacío de autoridad. Pero sí que hay un elemento dentro de esos procedimientos que yo creo que es importante. Si al final lo que le importa a ciertos países es el presupuesto, es el dinerito, y la Unión Europea, ¿no?, tiene mucho para repartir, Polonia, el campo es muy importante. De hecho, es un país que ha ayudado muchísimo a Ucrania y en la campaña dijeron, bueno, a ver si nos lo pensamos, porque no sé si conocéis esta liberalización que ha hecho la Unión Europea para que pudiera entrar grano ucraniano, que se vendiera en Europa. Los agricultores polacos, una base de votantes del partido PiS, estaban muy enfadados, esto nos abarata el precio de nuestro grano, ¿no? Entonces, pero yo creo que si al final la política es de incentivos, de palo zanahoria, si lo que les importa tanto es el dinero o tal, pues a lo mejor es por ahí por donde hay que presionar, ¿no? La idea de, bueno, esto no cumple los requisitos que tiene que cumplir, pues a lo mejor no recibes los fondos. Mira España, leía hoy que la reforma que se está haciendo, por ejemplo, del subsidio de desempleo, que se va a volver a votar en el Congreso, era uno de los requisitos que propone la Unión Europea para que recibamos como la cuarta partida de los fondos Next Generation o algo así. Bueno, es que la Unión Europea a lo mejor no tiene un ejército para invadirte y que te portes bien, ¿no?, como aquel que dice, pero sí que tiene mecanismos que le puede hacer daño a los estados, pero sigue habiendo esa Europa de dos velocidades. Por eso yo decía lo de la ampliación de la agenda del Este, más países del Este, le da un poco de miedo a la Unión Europea porque ahí, pero ni siquiera hay que ser ese partido, el PiS, yo creo que es algo como que está muy arraigado a lo mejor en esos países, porque tal vez el modelo de pertenencia que tenían con la Unión Soviética era muy invasivo. Entonces la cosa de pronto se ha vuelto, no, a mí no me digas cómo me tengo yo que gestionar, sino anillo económico y defensivo. Entonces, claro, también hay que entender la realidad de esa zona, que son realidades, antes les contaba a Ana y a Carlos, a mí me impactó mucho en Bucarest realidades que yo no he conocido. Aquí no hemos tenido una dictadura comunista, pero en Rumanía, parte de la ciudad, de la capital, Bucarest, está muy decadente porque los edificios fueron expropiados y cuando se los han devuelto a la gente, claro, en España no hemos tenido expropiaciones, nuestra dictadura era de otro tipo, pero no consistía en expropiar edificios. Cuando se los han devuelto a la gente, primero encuentra a las familias a las que pertenecía, como 70 años después, ¿no?, 50 años después, el edificio, y luego que tengan dinero para reparar las fachadas, porque el Estado no tenía dinero para todo. Entonces, las realidades de esos países creo que también son muy distintas a las nuestras. Todavía son sociedades eminentemente agrícolas, muy conservadoras. Lo que os decía, ¿no?, el tema de la mujer, el tema LGTBI, pues seguramente la gente joven es otra cosa, pero todavía hay dos velocidades dentro de esas propias sociedades, que tenemos que ser conscientes que el modelo que plantean de intervención de la Unión Europea, porque vivieron algo muy asfixiante por parte de la Unión Soviética, que eso es algo que percibes allí, ¿no?, como ha habido una explosión de movimientos nacionalistas por liberarse un poco de ese yugo asfixiante que ellos sentían de la Unión Soviética, y ese nacionalismo es el mismo que les lleva a decir, tú no te vas a meter en mi país, Unión Europea, no vas a opinar de cómo yo me gestiono. Entonces, hemos de ser conscientes, ¿no?, de que si al final entra Ucrania, entra Georgia, entra Moldavia, entra X, la noción que tienen es otra, y en el Parlamento Europeo serán muchos asientos. Si ya estamos ahora hablando de que en la propia Unión Europea va a haber un giro conservador, ¿qué no puede pasar? Pero bueno, como todo hay esperanza. Sobre todo yo lo que aprecio en esos sitios es la voluntad de pertenecer a la Unión Europea, y la gente joven lo lee todo muy distinto. Os voy a poner un ejemplo. Un amigo mío me dijo algo así como, porque yo fui a Polonia este verano, claro, y yo me esperaba, pues podéis imaginar, y llegué, ¿sabes? Yo no sé qué me imaginaba, pero no era España en años 40, ¿vale? Era
Y un amigo mío me dijo, ¿qué va? Fíjate, aquí la gente joven es mucho más moderna ya. Dice, me ha abierto el Tinder y ya, mira, he hecho 10, ya 10 chicas quieren quedar conmigo, ¿no? Como diciendo, aunque uno tenga la idea de lo que es la política en un país, las generaciones jóvenes, es gente joven que tiene internet y que eso hace que cada vez la gente se modernice más rápido. Entonces, yo tengo esperanza, sobre todo porque quieren pertenecer, porque ellos un poco saben lo que simboliza el imperialismo ruso, lo han vivido en sus carnes, no necesitan que nadie se lo explique. Entonces, seguramente si el precio que hay que pagar por estar aquí es espabilarse un poco, acelerar un poco en materia de reconocimiento de derechos civiles y libertades, pues es que fijaos, yo lo que me ha maravillado de esos países, en Hungría, la Hungría de Orbán, yo me acuerdo pasar por una calle donde en las casas particulares estaba la bandera de la Unión Europea, eso me fascinó. En la Hungría de Orbán. ¿Y qué indica eso? Que hay a mí lo que me ha fascinado de esos países es que, incluso en un país de esas características, con el gobierno que tienen, hay gente que tiene ilusión por pertenecer a un espectro de libertades que yo creo que nosotros ya es como, tenemos libertades, pero qué precario está todo. Cuando allí piensan, ojalá tener esas libertades que vosotros tenéis, nos admiran en eso. Ahí me emociona, porque vi el valor incalculable de formar parte de este espectro de democracias avanzadas y de libertades. Allí pone la bandera en su casa, ¿no? En Rumanía también vi banderas en las casas, aunque no es un país para nada euroescéptico ahora mismo, pero son cosas que yo pensé, fíjate, ¿no? Esto que tanto aquí estamos todo el día, como una especie de, ha caído el mito del progreso, ¿no? Todo está mal, que lo está, ¿no? Pobrecita la gente joven, desde luego, ¿no? Soy muy consciente del drama de mi generación, pero que allí todavía tienen la ilusión de ser como nosotros, y eso me parece muy bonito. Como creo que, ¿sabes? Estamos a 2 velocidades, pero no, se puede estar a 2 velocidades así o así, ¿no? Fernando. Mientras el público... Madre mía, me van a fichar de la comisión para hacer propaganda. No, pero esto lo creo de verdad. Yo me he emocionado mucho visitando esos países, cómo interpretan nuestro modelo de libertades. Bueno, yo, nada, primero agradecer de nuevo a Estefanía que esté aquí, a la UNED de nuevo por iniciativas tan interesantes en un día además como hoy, hablar de Europa, ¿no? A Carlos, que está por ahí, siempre se esconde y no quiere aparecer, pero es el auténtico alma mater. Es el muñidor de todo esto. El muñidor total y absoluto. Y además y Ana y Carlos, que me quieren que siga sentado y participe en estas cosas cuando yo tengo el rol de crítico provocador, ¿no? Entonces, no, tu crítica, yo sé que es muy abstracta. siguen confiando en que haga estas intervenciones. No sé, en un momento lo impedirán, ¿no? Entonces, bueno, mientras no se den cuenta, lo primero que tengo que decir, Estefanía, es que yo soy profundamente europeísta. Lo voy a aclarar por lo que voy a decir a continuación, ¿no? No vaya a ser que además, como se está grabando, después alguien saque un corte y diga, ahí va el euroescéptico. No, lo aclaro antes de nada. No soy euroescéptico, pero... Pero, no lo soy, y además no ejercí, trabajo académico mío es además siempre en línea muy europeísta. Pero 2 cosas simplemente que me van a dar pie a 2 preguntas para ver si puedes incidir sobre ellas o reflexiones que puedas incidir sobre ellas, que me sucedieron en el día de hoy, ¿no? Experiencia del día de hoy. Llego por la mañana y no sé si pongo la tele o la radio para venir para aquí, oigo noticia. El gobierno español y el gobierno irlandés reconocerán al Estado palestino tal día, ¿no? Vaya por delante, no vamos a hacer, lo que voy a decir ahora no significa nada respecto a ningún tipo de posicionamiento ideológico o sobre lo que está sucediendo en Gaza, que creo que es un sentimiento mayoritariamente compartido por todos nosotros, ¿no? Pero la pregunta que te querría hacer, vale, esto
¿Dónde está la diplomacia europea? ¿Dónde está el alto representante? ¿Dónde está la Europa de los 27? A 2, a 4 volvemos a aquel esquema de los años 90 cuando los alemanes reconocieron unilateralmente a Eslovenia y Croacia cuando se disgregaron los Balcanes. Primer punto, ¿no? Segundo punto, ya aquí, ¿no? Estoy por la tarde en Lugo, tutoría de hoy, ¿no? De una asignatura donde nos toca además hoy hablar de Derecho de la Unión Europea. Y un alumno, bueno, tengo un alumno que está aquí, otro que me hacía una pregunta que se tuvo que ir y me dice, al final yo doy la clase, además imbuido de sentimiento europeísta, ¿no? Aunque lógicamente aquí sin adoctrinar vaya por delante a nadie, pero al final me hace de la clase, me preguntan, ya para subir aquí, nos pregunta, pero, profe, ¿y von der Leyen cómo fue elegida? Y yo, hombre, pues eso es evidente, pues ahora el Parlamento valida o ratifica la decisión que viene de la propuesta del Consejo Europeo, sí, no, pero, profe, ¿y von der Leyen a qué elecciones se presentó hace 5 años? Y yo, hombre, no, que el proceso es así de... Bueno, profe, aclárate, profe. Entonces, claro, lo de aclarar nos lleva a un tema que también creo que hay que incidir. Yo soy el primero que coincido con lo que decías. Es innegable que en los últimos años ha habido avances y todas las reformas de los tratados europeos llevan a mejorar lo llamado históricamente el déficit democrático, ¿no? Eso es innegable, ¿no? El papel del Parlamento Europeo cada vez es mayor, el procedimiento legislativo ordinario, las mayorías cualificadas, eso es innegable. Pero o yo estoy muy equivocado o mi querido alumno no le faltaba razón porque, si no recuerdo mal, las elecciones hace 5 años del Parlamento Europeo, ni von der Leyen se presentaba. Creo que además era miembro del gobierno alemán o estaba en ese momento, y fue una solución de compromiso que los distintos líderes europeos consiguieron cuando, después de distintas negociaciones, pues buscaron distintos perfiles, ¿no? Es decir, porque al final lo que nos lleva a los tratados es como a decir, hay que respetar el resultado de las elecciones en cuanto a familias y grupos políticos. Pero dentro de esa familia política puede salir elegido cualquiera aunque no se presente, ¿no? Y eso yo creo que aún reconociendo la evolución y la mejora de la Unión Europea en estas cuestiones, debe hacernos reflexionar, y no solo es la única cuestión, porque, por ejemplo, pues los índices de participación en las elecciones europeas, cuando no coinciden con otras elecciones al Parlamento Nacional o municipales, son bastante bajos, ¿no? Pues porque, más allá de que es cierto que las políticas europeas inciden en el día a día de la gente, mucho más de lo que la propia gente puede pensar, también es verdad que las personas que están al frente de la Unión Europea, digamos que la cercanía en cuanto a que el elector se siente identificadas con ellas o en la forma de elección, pues hay un déficit todavía o un camino bastante importante por recorrer, ¿no? Nada más, era un poco, si te podías incidir un poco sobre estas cuestiones desde ese papel un poco crítico, constructivo que me ha tocado. No, pero además me parece muy importante porque podemos hablar de la cuestión que he hablado así como de puntillas, la primera que tú apuntabas del tema de Israel y de Gaza. Yo creo que hay una diferencia entre la cuestión de Ucrania y la cuestión de Israel y de Gaza. Frente a lo de Ucrania, yo creo que ha habido un consenso generalizado entre todos los países porque ha sido posible encontrar un consenso generalizado. No ocurre lo mismo con Israel. ¿De acuerdo? A ver si me explico. Yo me acuerdo cuando fue von der Leyen allí, ¿no?, a Israel, que fue una especie de viaje como simbólico, pero luego Josep Borrell dijo algo así como, pero es que si tú vas a, no me acuerdo si fue a Tel Aviv o... Si tú vas a Tel Aviv, tienes que ir a Rafah, o tienes que ir a Cisjordania, ¿sabes? O a Gaza. Tú no puedes ir a Tel Aviv y ya está, en ese contexto, post los atentados, cuando ya Israel estaba, creo,
bombardeando Gaza, con los atentados que sabéis que se produjeron en Israel, creo que fue el 7 de octubre, por parte de Hamas. Entonces, claro, ahí ella actuó un poco como por su cuenta, y ahí dijo Borrell, pero es que al final la política exterior, el posicionamiento de todos los estados, no lo decide usted, pues están ahí los estados miembros, ¿no? El Consejo se reúne y decide cuál es el posicionamiento. Pero incluso es utópico creer que se puede tener un posicionamiento como Unión Europea, porque Ucrania viene de ser un país de la esfera rusa. Israel, como os decía antes, tienes a dirigentes todavía alemanes diciendo nos sentimos responsables de la seguridad del Estado de Israel, por el motivo evidente que ya todos conocemos, el Holocausto. Pero como sienten esa profunda culpabilidad, y von der Leyen es alemana, no es sueca, entonces son cosas que todavía para ellos, es como cuidado porque con esto no tenemos la misma facilidad que a lo mejor transitar esa ruptura con los lazos en Rusia, o sea, ahí hay un problema. Y eso yo creo que en el caso de Alemania es paradigmático. Y Alemania no es cualquier país, Alemania no es Eslovenia, es el país, ¿no? El motor de la Unión Europea. Entonces, eso genera una enorme dificultad. Luego también porque, a fin de cuentas, los ucranianos, como aquel que dice, están ahí, están en Ucrania. Los judíos, el pueblo judío, es importante en muchos de los países. En todos los países hay comunidades judías muy grandes. Bueno, sí, en España está la comunidad ucraniana en el pueblo de Guissona, que es un pueblo que hay en Cataluña que hay muchos ucranianos, pero ya me entendéis, ¿no? Es muy importante. Y también por un factor que para ellos es como que llevan muy dentro, y es el hecho de que siempre ha sido un pueblo que se ha sentido atacado. Y os voy a poner un ejemplo. Fui a Turín y me acuerdo que en la puerta de la sinagoga había un convoy, como creo que era del ejército italiano, protegiendo la sinagoga, a raíz, ¿no? de todo este contexto. Entonces, también son minorías que están en cada país y que no es lo mismo como decir, yo que sé, en este pueblo hay unos cuantos ucranianos, es un pueblo en sí mismo articulado alrededor de sus costumbres, de su religión, de su influencia económica. Entonces, no es tan fácil coger y decir el posicionamiento de la Unión Europea es este. No es tan fácil, porque así como Rusia la hemos aborrecido todos, como aquel que dice, no, a Putin lo hemos aborrecido todos, porque todos hemos percibido que era un perjuicio para nosotros, tanto es así que hay debates en el Parlamento, en la Asamblea Francesa, muy curiosos. Una vez el primer ministro le dijo a Marine Le Pen, Gabriel Attal, que las tropas de Putin ya estaban en Europa, como diciendo, y son ustedes. Y últimamente Marine Le Pen cambió de discurso y empezó a criticar a Putin, y esto llamó mucho la atención, ¿no? Porque Marine Le Pen era de las que se fotografiaba por ahí por el Kremlin. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso hasta quien podía tener más filias con la ideología de Putin ha dicho, jolín, es que esto es amplio en la opinión pública del país, ¿no? Como aquel que dice. No ocurre lo mismo con la cuestión judía, y no hay más que ver en España cómo PP y PSOE aúna con Ucrania, con la cuestión judía, con la cuestión de la guerra en Gaza, la izquierda y la derecha. Ayuso ponía un tuit diciendo las empresas israelíes serán bienvenidas tal cuando el PSOE se le ha liado un incendio en el gobierno porque Sumar ha hecho un comunicado diciendo a las empresas españolas que intenten parar el genocidio, que están allí en Israel, y dices, a ver, esto no lo puede hacer un partido porque usted es gobierno, si acaso lo tendrá que hacer el ministro Álvarez. Claro, ¿dónde están ahí? ¿No? Pues es muy complicado, es muy complicado. Lo que yo sí que creo es que ahí la Unión Europea, así como tuvo un respiro de volvemos a tener los valores de solidaridad de la Unión Europea con el pueblo ucraniano, aquí ha sido como, chico, mejor no nos retratemos porque hemos dado bastante vergüenza. Tenemos mucha dificultad para tener un posicionamiento sobre esto por toda esta complejidad que estamos analizando. Es terrible, y yo creo que hay incluso la figura de Borrell, no sé, a mí es alguien que me apena mucho porque creo que ha sido un excelente representante, muy valiente, ¿no? Muchas cosas, sí que ha sido como más valiente que von der Leyen, ha tenido como unos discursos claramente hablando del bombardeo indiscriminado al pueblo gazatí, que eso no se podía permitir. Pero ¿qué ocurre? También yo creo que si esto pasa en España, ¿no? Que parece que hay conflicto izquierda-derecha, seguro que también pasa en otros países.
Esto que parece, ¿no? Que si eres de izquierdas tienes que defender una cosa y solo ves una cosa, y si eres de derechas una cosa y solo otra cosa. No puedes condenar las dos cosas a la vez, ¿no? Parece que es imposible decir, pues sí, el atentado fue una auténtica atrocidad, fue terrible, fue abyecto lo que sufrieron los ciudadanos israelíes, y acto seguido decir, y sí, y me parece terrible que se bombardee indiscriminadamente al pueblo de Gaza. Claro, parece que es incompatible. Si dices una cosa eres proterrorista y si dices una cosa eres progenocida, ¿no? Es como cosas que se van sucediendo. Entonces yo creo que tenemos una enorme dificultad por todo esto, y también os digo, porque Ucrania, como aquel que dice, pobre, no tenía nadie detrás. Israel tiene a Estados Unidos, que es como, ya tiene alguien que la defienda. Pero incluso Biden ha dicho, ¿no? Lo último ha sido, yo te he aprobado un envío de armas, pero si invades Rafah, se corta el grifo, que es algo que he leído que ya había hecho Ronald Reagan una vez que Israel bombardeó a las afueras de Irak, me acuerdo que fue un enclave importante, y a Estados Unidos eso no le parecía bien. Y también la zona está cambiando, porque de pronto, fijaos una cosa, yo me acuerdo que una de las lecturas que se hizo del atentado es que, y no se ha podido demostrar, todavía no se ha podido demostrar, que Irán estaba ahí moviendo los hilos de Hamás para organizar el atentado, para reventar un acercamiento que estaba teniendo Israel con Arabia Saudí, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con el conflicto que han tenido Irán e Israel? Esto de que Israel bombardeó la embajada de Irán en Damasco y Irán contestó mandando 4 misiles y habían anunciado ya días antes que lo iban a hacer, o sea, lo sabía hasta Estados Unidos, pues podéis imaginar. Era como, me tendré que rebelar, pero somos potencias nucleares, mejor me rebelo un poco de forma controlada. Ahí, para intentar repeler ese ataque de Irán a Israel, hasta Jordania, perdónate, es que no sé quién es este nombre, no, estos son que ya me han llamado 800 veces, que están haciendo empresas privadas muchas encuestas, no lo voy a coger. Entonces, Jordania ayudó a repeler los ataques, fijaos, un país que debería estar, entre comillas, del lado de Gaza. Y Arabia Saudí se dice que compartió información con Estados Unidos que obviamente se le iba a pasar a Israel. Entonces, es complicada la zona porque una cosa es la solidaridad con el pueblo palestino y otra es como Irán se ha vuelto bastante incómodo también para países de alrededor que se están empezando a acercar a Israel, ¿no? Entonces, es muy complicada también esa zona, pero complicada en un sentido que yo creo que no hay que hacer el brochazo gordo y decir, porque toda la región tiene solidaridad con el pueblo gazatí y hasta rompen lazos con Israel. No, las cosas son complicadas y distintas. Pero vemos como el que tiene capacidad de extorsionar es Estados Unidos, de decir, pues hasta aquí, ¿no? Si no te comportas, y también porque parece como una cosa de muchachitos que están ahí protestando en las universidades, pero eso lo que denota es que la intelectualidad de Estados Unidos le está diciendo a Biden, ojo, que si somos nosotros el pulso del Partido Demócrata, nuestros padres y nuestras familias, estamos aquí protestando para que pongas un poco pie con pared con esto. Y luego, sobre el tema de la Unión Europea, vamos a ver, los sistemas no son perfectos. De elegir al presidente de la Comisión en un despacho a puerta cerrada a que se elija un poco en función de las mayorías del Parlamento, mucho hemos avanzado. Pero yo sí que creo que hay un elemento corrector, no sé, igual es terrible decir esto, ¿no? Un elemento corrector de las urnas, que es que se ha velado hasta ahora porque hubiera un equilibrio entre las grandes familias. Ahí antes en los despachos no sabemos cuál era el criterio, ahora sabíamos que el criterio era pues que todas las familias, el presidente de la Comisión le represente un poco. Y von der Leyen hace tics al Pacto Verde, ¿no? Y ahí contenta la familia social, a los verdes, hace tics a los socialdemócratas, los fondos Next Generation, contenta a los socialdemócratas, luego te hace tics ¿no? en cuestiones que igual interpelen más a la derecha, fondos Next Generation sí, pero esto no va a ser un plan E, ¿no? Parece que están ahí continuamente venciendo equilibrios, y claro, pues, pero también me da la impresión que también, ¿qué modelo entendemos por democracia? Porque en Estados Unidos todos sabemos que tú no eliges directamente al presidente de Estados Unidos. Esto es muy interesante, no sé si lo sabéis. Allí, como es un sistema presidencial, votan las cámaras y luego votan al presidente. Y se dice, ¿votan por Trump o votan por Biden? No. Ellos votan unos compromisarios, unos representantes, que en cierto modo se comprometen a elegir a esa persona. Tampoco es un sistema directo.
¿Alguien cuestiona que Estados Unidos sea una democracia? No lo digo por un poco por devolvértela, ¿sabes? Oh, y de hecho Hillary le sacó, no sé si que fueron 2 millones de votos a Trump cuando Trump fue elegido presidente. En España, ¿no? En el Siempre colegio se dice... electoral lo que importa es ganar en cada estado y tener más votos en el colegio electoral. Es como si fueran 50 elecciones presidenciales. Si en España decimos, no votes a este, que es tirar el voto, tal, que no va a tener representación, imaginaos un sistema mayoritario donde la mitad de los votos a la basura. Ya no son unos pocos votos, es el the first past the post, el primero pasa la línea. Imaginaros lo que es tirar la mitad de los votos. Y que a lo mejor en cómputo de votos gane flagrantemente un candidato. No sé si esto le pasó a Al Gore, que ganó en votos, pero no en... A Al Gore le pasó. Entonces, claro... Pero también le pasó a Maragall en Cataluña. Bueno, de una de las veces. ¿Y qué decir de la campaña de Feijóo sobre que él ha ganado las elecciones, por si alguien no se ha enterado? ¿No? Que él ha ganado las elecciones y que le corresponde esto por legítimo derecho. Ningún sistema es perfecto, ¿no? Pero un poco era por devolvértela. Y luego también el tema de von der Leyen, ahí hay una cosa... ¿Os acordáis cuando Pedro Sánchez fue allí y le metió bien fuerte a Manfred Weber? Se dice como que Manfred Weber, del Partido Popular Europeo y alemán, estaba un poco cabreado porque él creía que iba a ser el candidato y al parecer Merkel dijo que no, que von der Leyen, que era su ministra de Defensa, y Manfred Weber como que los equilibrios no le hacían mucha gracia a Merkel. Pero bueno, y dentro de todo, pues la mujer ha representado, ¿no? Yo no sé hasta qué punto es posible, ¿no?, que una cosa sea traslación de la otra, como que un día votemos y de ahí salga el candidato como si fuera el Parlamento de la Nación en España. También os digo, en países donde tienen un claro marcado cerco a la ultraderecha, un veto, una línea roja, de pronto también podríamos inferir que eso es una forma de corregir el resultado, en el sentido de, si mucha gente... Si un pacto natural sería una derecha con una ultraderecha, en muchos países la derecha se ve obligada a pactar con otros porque hay un cerco a la ultraderecha, ¿no? Entonces, que en todas las casas cuecen habas, pero yo no creo ni siquiera que eso influya directamente en la participación. Creo que es, desde luego, hacer un modelo cada vez más parecido a un Parlamento nacional es un motivo de más legitimidad y seguramente, ¿no?, como de más sentir que tu voto va a donde tú quieres que vaya. Pero también te digo, esto podría ser al revés, cuando tú votas a un partido en campaña que dice jamás pactaré con los independentistas, y pacta con los independentistas, ¿no? Igual ahí también te podrías sentir engañado, no va directamente el voto a lo que tú quisieras. Pero creo que también la Unión Europea ha logrado una legitimidad que es muy interesante, que es de resultados. Esto que os estoy diciendo, ¿por qué la Unión Europea se toma tanta molestia en... Yo no puedo empobrecer nuevamente a las clases medias en Europa, como ya ocurrió en la crisis de austeridad, porque las tengo como el hueso del jamón, ya muy peladas. Porque sabe que esto hunde el proyecto comunitario, porque es ola de euroescepticismo, y es un ser vivo que lucha por sobrevivir. ¿Por qué ahora dice, ojo, transición ecológica sí, emergencia climática sí, es un problema encima de la mesa que debe alarmarnos, no mañana, hoy, esta tarde mismo, pero... Igual hay gente que siente que esto no lo puedo hacer a la velocidad que yo quiero. Entonces, porque también le interesa legitimarse desde los resultados, ¿sabe? Porque es un ser vivo que quiere sobrevivir. Yo quería hacerte una pequeña relación del ser vivo que quiere sobrevivir y de la España, de la Europa de la reacción. 30 años después del mercado... Sí. 30 años después de la unificación y luego la entrada en el euro, la presidencia española y belga del Consejo Europeo encargaron a Enrico Letta, el ex primer ministro italiano, un informe para explorar los nuevos retos de la Europa para los próximos 30 años, ¿no? De esto escribió Daniel Verdú en El País un artículo muy interesante ayer. Entonces hablaba de buscar en las raíces, hablaba de buscar la Europa del futuro en las raíces. Y él hablaba que más del ser vivo que tiene que racionar, que tiene que ser el ser vivo que tiene que accionar, ¿no? Que se necesita nuevos liderazgos en la Unión Europea que accionen un programa más visionario como se hizo hace 30 años. ¿Crees que Europa está en condiciones, con el liderazgo alemán, franco-alemán, de poder ir adelante en un liderazgo que pueda accionar una nueva Europa, una Europa que no viva a la contra, sino que viva ordenando sus postulados?
Perdón, porque he tenido una cuestión laboral que había que atender. ¿Puedes reformular la pregunta? Básicamente, el pluriempleo. Básicamente, ¿crees que se puede accionar un liderazgo europeo para poder ganar la iniciativa política en el mundo desde la Unión Europea, o seguiremos siendo un ser vivo que vive de la reacción, ¿no? Reaccionando a sus problemas? Vale, un momento, ya termina la cuestión laboral y recojo la pregunta. No te preocupes, lo principal es los dineros. Uno también tiene que saber en qué es bueno, ¿no? ¿En qué es buena la Unión Europea? ¿Es buena siendo el primer ejército del mundo? No. Para eso está Estados Unidos. ¿Se va a convertir Europa en la fábrica del mundo? No, para eso está China. ¿En qué es buena la Unión Europea? En preservar una esfera de derechos y libertades, ser un actor medio económicamente y que tampoco le vengan a montar pollos y guerras. Entonces yo creo que el ser vivo es bueno sobreviviendo. Y esto parece una tontería, pero es así. Es decir, cuando hablábamos antes de cómo el anillo defensivo se está convirtiendo en una prioridad porque nos puede dejar Trump tirados, no quiere decir que no sigamos formando parte del espacio de la OTAN. Porque está claro que si mañana invaden, bueno, Polonia, bueno, es que se arma un Cristo espectacular. Me acuerdo cuando fui este verano a Polonia, me dice mi madre, ¡uy, qué peligro, Polonia! Y digo, no, mamá, este es el país más seguro. Rusia pone aquí un pie y la tenemos muy liada, ¿no? Dice la tercera, cuarta guerra mundial, vamos, inminente. Entonces, Europa tiene todavía ahí como su OTAN, de la que forman parte muchos países, que la protege, pero desde luego necesita tener algo que le dé un poco de miedo al vecino, que sea una capacidad cuanto menos de movilizarse, ¿no? Esta capacidad que hemos tenido de movilizarnos de la noche a la mañana cortando lazos con Rusia, yo creo que esto es como, ostras, esto ya no es la lentitud de invado Crimea y Merkel, bueno, pero sal pronto, ¿no? Ves saliendo que no armes mucho lío, no, esta gente se planta, o, ostras, esta gente tiene un arsenal aquí militar interesante, no se andan con chiquitas, que al final son efectos de disuasión, ¿no? Luego, en la cuestión económica, la Unión Europea a lo mejor no es buena siendo la primera fábrica del mundo, pero sí es buena en otra cosa. Hay una de las líneas de actuación a nivel defensivo respecto a China, que es muy interesante, y es el tema de la diplomacia comercial. Porque está claro que a nivel de países particulares, ¿quién no quiere estar a buenas con China? Todo el mundo, ¿no? Van allí todos los mandatarios y quieren que los chinos les compren sus productos y queremos comprar los productos chinos y queremos que sus divisas y queremos todo. Queremos muy buenos tratos con China. Pero la Unión Europea ya ha empezado a poner algunas líneas rojas. Ha dicho, no me gustaría que vendáis componentes militares a la industria china. ¿Por qué? Bueno, porque China, aparte de ser una potencia económica, quiere ser una potencia militar en tiempo X. ¿A quién daña eso? A Estados Unidos. Porque también fijaos, ¿no? Estados Unidos tampoco va por el mundo siendo el paradigma del altruismo. ¿Por qué se ha metido en Ucrania? Porque, entre otras cosas, le conviene una Rusia bien debilitada para que eso deje de ser un problema 10, 15 años vista, por si a China le da por invadir Taiwán y encima Rusia apoya a China y Taiwán es algo muy importante para Estados Unidos, ¿no? Defender la soberanía de Taiwán, que no haya una injerencia superior. Entonces, claro, aquí todos estamos jugando nuestras cartas. ¿Qué ocurre también? Los productos chinos sí, pero cuidado porque a mí me da la impresión que a lomos de cierta ola de reaccionaria que va a ocupar la Unión Europea, también va a haber un cierto repliegue proteccionista. Como ya apunta maneras Trump que quiere tener allí, también igual empezamos a poner parapeto algunas cosas. Entonces yo creo que el ser vivo es bueno sobreviviendo. En lo que debería ser bueno el ser vivo, también es en generando cosas que el mundo quiera, porque al final no podemos estar aquí siendo como... No, nosotros tenemos servicios, somos muy buenos teniendo servicios. Bueno, tenemos que tener servicios, propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? Había un poco esta idea de que Estados Unidos innova, China copia y Europa legisla. Voy a ponernos un ejemplo. Estados Unidos crea una red social, China la copia y nosotros decimos... Bueno, hay mucho odio aquí en esta red social, habrá que hacer una legislación, ¿no?
Esto ya no es tan así, porque yo creo que la Unión Europea también es consciente de que en lo que podemos también ser punteros en un mundo donde no tenemos tantas fábricas como el sudeste asiático o como otros lugares, es en cosas más intangibles. Entonces, creo, que, respondiendo a tu pregunta, que a fin de cuentas lo que se va a producir es la capacidad de ir siendo un actor cada vez más estratégico. A veces, esto es como el darwinismo, no sobrevive la especie más fuerte, el que tiene más fábricas, sobrevive la que mejor se adapta. Y yo creo que ese es el futuro de la Unión Europea, para poder seguir siendo... ¿Cómo me adapto? Bueno, no puedo tener un ejército europeo porque, entre otras cosas, esto es muy impopular en Europa, ¿no? Cuando uno piensa, habrá que mandar muchachos al frente, es como la gente se... vamos, los pelos como escarpias, obviamente, ¿no? Imaginad Ucrania, que... está ahí gente joven luchando en el frente. Pero a lo mejor podemos tener cositas que nos hagan que no se nos metan con nosotros. O igual no somos los más cracks produciendo, pero igual tenemos otras cosas que el mundo necesita que solo podemos hacer nosotros. Yo creo que su futuro va a ser eso. También porque os digo una cosa, coged el mapa del mundo, ¿qué es Europa? O sea, es una cosa muy pequeñita, entonces ahí hay un tema. ¿No? Como que no sé quién dijo, cuando cada chino tenga una nevera en su casa, imagínate, pues ya no hay vuelta atrás, estamos nosotros aniquilados de este modelo que teníamos hasta ahora. Habrá que prepararse para cuando cada chino tenga una nevera en su casa. Pues no sé si hay alguna pregunta más. En principio, por el chat solo hay comentarios de felicitación ¡Ay, qué y majos! agradecimiento. ¡Ay, me sonrojo! Y bueno, agradecer también al Consejo General de Estudiantes, que también pues, ha apoyado y ha difundido esta conferencia. Y bueno, pues con esta idea de qué es lo que puede o cómo puede sobrevivir y adaptarse el ser vivo que es Europa, nos quedamos, terminamos y no sin antes pues desear un feliz día de Europa a todas las personas que nos escuchan y a todas las que están presentes en esta sala. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.